Normativas generales en materia de prescripción. Por supuesto, tanto liberatoria como adquisitiva. Para nosotros va a tener una mayor importancia la adquisitiva, pero en cualquier caso, la normativa como es común, Libro habla sexto. de ambas. Disposiciones comunes de Luego, derechos personales y ustedes reales. avanzan, ¿verdad? En el ojeo, se van a encontrar con que trata de privilegios. Artículo 25 a Un 32. tema que tiene enorme impacto en los derechos reales. No solo porque a los derechos reales se los identifica porque otorgan o corren con las ventajas de ius preferendi, sino porque además algunos de ellos, pensemos por ejemplo en las garantías reales, convierten al sujeto activo, es decir, al acreedor, en un verdadero acreedor privilegiado. Es decir que ya ahí nos encontramos con dos grandes temas que impactan fuertemente en los derechos reales. Prescripción, porque naturalmente la prescripción es, entre otras cosas, para nosotros un modo originario de adquirir los derechos que se ejercen por la posesión. Pero además, no se corra mucho del eje. La prescripción extintiva o liberatoria, siempre la han usado como sinónimo, pero permítanme decirles que técnicamente se llama liberatoria a la que opera en el mundo de las obligaciones, porque es la que libera al obligado de la fuerza que el sistema le da al acreedor para cobrarle. Usted ya sabe que él no es que se desobliga, él sigue naturalmente obligado, por eso si cumple no puede luego exigir repetición, porque él honra la obligación, aunque ya natural sea prescripto, ¿verdad? Pero carece el acreedor de fuerza sistémica para reclamarle el pago. Ustedes saben mucho, obligaciones, no sé, lo tienen muy adentro, que viene en bolsa, aprobada o cruzada, pero doy por obvio de lo que estoy hablando, ¿no? Saben lo que es una obligación natural. Digo, y la prescripción extintiva suele, también juega sinónimo, ¿no es cierto?, con la liberatoria, pero yo la puedo encontrar mucho más cercana a los derechos reales también. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando el Código Civil y Comercial dice que si el usufructuario no usa o no ejerce su derecho por 10 años, se da por extinguido el usufructo. Es una causal de extinción, pero está dándole efecto al paso del tiempo y a la pasividad del sujeto activo, es decir, es una suerte de prescripción extintiva. Si en la materia de superficie se destruye el edificio y el sujeto lo vuelve a reconstruir en el plazo de ¿cuánto? 6 años. Bueno, 6 años, entonces dice da por extinguido el derecho de superficie. Es decir, que también el paso del tiempo opera muchas veces de manera de ponerle cierre. Piensen en materia hipotecaria, la inscripción registral. Si usted no lo renueva antes de cumplidos los 35 años, se da por cancelada. Es decir, es cierto, a nosotros nos ocupa y nos importa más la prescripción adquisitiva porque, insisto, es la que provoca eventualmente el nacimiento de un derecho real. Pero no es que no juegue en materia real la prescripción extintiva. Es cierto que la prescripción extintiva es patrimonio de los derechos personales, de un modo central, pero puede jugar también en materia de derechos reales. Bueno, luego, como digo, el capítulo de los privilegios, allí tratado en el libro sexto, privilegios que, como digo, conforman un enorme, por supuesto que le importan no solo a los derechos reales, una enorme diversidad. Digo, privilegios es un tema que importa en materia de quiebra, vaya si importa en la quiebra quien cobra primero, en materia societaria, por supuesto en materia laboral, importan mucho los privilegios, pero a nosotros en materia real también nos importa cómo juega eso, cómo arma el derecho, el orden de prioridad entre los privilegios. Y finalmente, si ustedes siguen pasando revista, el tercer tema central que toca este libro sexto es el derecho de retención. Lo reubica el Código Nuevo, ¿no?, al tema acá, porque el deber lo tenía en otro lado, si ustedes se acuerdan. No importa, en letra muerta. Lo ubica acá el derecho de retención. ¿Y por qué lo ubica acá como disposiciones comunes a los derechos reales y personales? ¿Por qué lo ubica allí? Bueno, porque para empezar el derecho de retención lo tiene siempre ¿quién? Un acreedor, derecho personal, por una deuda o obligación nacida en virtud de la cosa retenida y que convierte al retenedor ¿en qué? En tenedor. Por eso es una disposición común tanto a los derechos personales, que es su causa fuente, la obligación que justifica que el retenedor no te devuelva el coche en el taller, vamos al ejemplo de manual, sino que además te convierte a vos en tenedor mientras tanto, y un tenedor legítimo, no por una causa voluntaria, quiero decir un título suficiente entendido como acto jurídico bilateral, sino por una fuente legal. La ley dice que vos tenés derecho a retener el objeto y no devolverlo mientras no se te satisfaga. Pero guarda que la retención juega en todos los niveles. Ustedes encuentran el ejemplo del tallerista y del auto porque es el más fácil que los profesores dan, pero piénsenlo en materia real.
horas necesarias que le correspondían realizar al dueño, es decir, al nudo propietario. Yo no devuelvo la casa mientras el nudo propietario no me reintegre lo que yo pagué. Opera como retención porque la obligación que tiene de pagarme las mejoras radican en la cosa que yo estoy ocupando. Paso de ser poseedor legítimo a ser tenedor legítimo. De lo contrario sería poseedor vicioso por interversión de título. Si no le devuelvo porque no quiero la casa. Es decir, comprenden que la retención juega en múltiples escenarios, porque en definitiva es el derecho a ¿qué? A poder lícitamente negarme a restituir una cosa a quien es su legítimo propietario. ¿Y por qué me puedo negar lícitamente? Porque hay una razón que lo justifica. ¿Cuál es la razón? Lo que se me debe en virtud de la cosa. Ahora, usted me alquila a mí un negocio y me paga el alquiler. O al revés, yo le puedo retener el local por una deuda de juego que tenemos nosotros o por una deuda impositiva. No, porque ahí la deuda tiene otra causa. Y si la cosa no es la deuda o la causa de la deuda, la retención no corre. ¿Verdad? O sea que claramente es otro de los grandes temas en los que derechos reales y derechos personales nos vemos impactados. Y ahí termina el libro sexto. Termina, no, nada de bien claro. Pero lo último que viene son las normativas de derecho privado internacional. Que por supuesto, ustedes saben que lo que ha hecho el nuevo Código Civil y Comercial es condensar el menú de mínima de cómo juegan las normas internacionales y también nos impacta de manera directa, aunque eso sí, nosotros ya no lo vamos a ver, es un poncho ajeno. Pero si ustedes van al final del código, por favor, ¿saben cuál es el último artículo del código? ¿Cuál es rápidamente? No, hay que buscarlo. Bueno, búsquenlo. El último artículo del código es el 26, 71. Bueno, los últimos artículos del código son referidos a cuáles son las reglas en materia de derecho privado internacional sobre derechos reales. Ahí lo ven, ¿no? Derechos reales. Bueno, como ven, el libro sexto nos toca y mucho, y la verdad que esto lo olvidan propios y ajenos. Estudiantes y abogados suelen olvidarse de este libro, que entonces me dice que el tema de los derechos reales no se agota en el libro cuarto, no se muere allí, sino que hay que venir también aquí a encontrar muchas fuentes al respecto. Vamos a empezar a hablar entonces de estas disposiciones comunes, y hoy, en lo que podamos, y la semana que viene, o mañana, nosotros ya con esto que ustedes me dicen, si es que es cierto que mañana no es el examen, para nosotros será mañana, seguiremos, pero vamos a empezar con prescripción, entonces. Bueno, yo acá no voy a analizar la prescripción como ya ha sido estudiada, porque ustedes a la prescripción ya la estudiaron como modo originario de adquirir derechos reales que se ejercen por la posesión, ya sea breve o larga, que en ese caso la llamamos usucapión. Esa es una vía de adquisición de los derechos reales. No es esto. Acá vamos a analizar las reglas de cómo funciona el fenómeno prescripción, descriptivo o adquisitivo, en nuestra materia. Por supuesto que yo les dije alguna vez con una definición muy fato en casa, ¿no? Una definición muy doméstica, que la prescripción ¿qué es? El paso del tiempo con efectos jurídicos. Me parece muy clara esa definición, más allá de que no es técnica, claramente, pero es el paso del tiempo con efectos jurídicos. Por supuesto que ustedes no ignoran lo que el tiempo genera en el derecho. Si hay algún factor objetivo que importa muchísimas consecuencias en el mundo del derecho, es el tiempo. Tanto impacta que ahora está el universo occidental revolucionado con esta posición, ¿no es cierto?, con esta postura del holandés que dijo: tengo 69 pero me siento de 49 y quiero que el derecho reconozca que yo tengo la edad que siento, como el mundo ha reconocido que usted tiene el género que decide y no el que el Estado le adjudica. Qué merengue, ¿no? Ahora le investigamos. Yo no tengo duda que vamos a implosionar, este planeta está destinado a la acabose. Que sobrevivan, si alguno ahí evolucionará, levitarán, dejarán de vivir de la carne, pasarán a otro mundo, pero mientras tanto vamos a la causa. No porque el derecho no sea evolución en este sentido, sino porque claramente la velocidad del cambio de paradigma abruma. E imagínense ustedes, no es que yo les diga que si algo así se aceptara, no significa poner el ordenamiento jurídico patas para arriba 100%, ¿no? Porque ¿dónde está la capacidad, la mayoría de edades, y cuándo te jubilás, cuál es el plazo? De nada. No piense usted en lo moral y en lo afectivo nada más. Pero la verdad que yo no arribo ni el meñique de mi mano muerta a que no vaya a ser posible de acá a unos años. Porque si usted me contaba a mí, cuando yo estaba estudiando Derecho, no cuando era un niño de la infancia, que alguna vez, qué sé yo, Carlos que se sentía Amanda, se podía llamar Amanda, o que Amanda, que amaba a Rodwell, se podía casar con él, yo le decía que estaban todos locos. Y la verdad que hoy, felizmente, debo decir que sí, pero bueno, no me animo a decirles en qué va a convertirse nuestro nuevo derecho cuando ustedes ya estén en la madurez de la abogacía y yo esté seguramente jubilado frente al mar, o en la montaña, o en algún café del centro. No, no es porque fumo, estoy descansando, comiendo una torta, mirando. O muy activo seguramente todavía, difícil de sacarme de encima, los nietos de los viejos alumnos. Yo, ¿todavía están ahí? Sí, vas a ver que lúcido que está. Que pueden
ya tengo hijos de mis alumnos. Ya tengo hijos yo. Más jóvenes, tengo hijos. Y querida, bueno, y en breve voy, ya estaría en condiciones de tener algún nieto. Sí, tiene que ser muy precoz, pero podría. Ay, pero qué tremendo, ¿no? Pasa el tiempo. Bueno, así que veremos lo que pasa. Pero mientras tanto, señores, el tiempo en el derecho, hasta donde sabemos, tiene efectos en un tema que llamamos prescripción. Bueno, el primer capítulo, a partir del 25-32, nos da algo que para mí tiene que ser de sencillísima lectura porque es un déjà vu para ustedes, es un recordatorio envolvente de todo lo que saben hasta aquí de derecho privado. Quiero pensar. Vamos a ver. Entonces, primero, necesito lectores en cantidad. Primero el artículo entonces 25-32. ¿Quién va? Ámbito de aplicación. Sí. En ausencia de disposiciones. Momento, ¿está claro que en el capítulo 1? Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva. Sí, usted no tiene falleba para cerrar esa ventana, Quispe no. No se cierra la ventana. No. ¿Cómo quedamos? ¿No? ¿Qué pasó? Sí, no sé. Siento que estamos en una escuela pública de Uganda. Yo me regresar. No, pobre Uganda. Sí, pero se me va. O sea, se fue la falleba, ¿no está? La segunda que no está. Qué raro. Esto es tremendo, se estira articular. Dios mío. No, queda claro que el chico que usted iba a bautizar en la sinagoga de calle Paraguay. Sinagoga. ¿Por qué no? No cortó por nada. Así no tenemos este problema de que usted salga volando. ¿Me agarra el calor? Sí, querida, me agarra el calor. ¿Listo? ¿Quedó claro? En ustedes ya no puedo ver más confianza. Y ya queda claro que no puede. Esto se va a la ventana. Sí, vamos. Se va a la ventana. Otra belleza tiene que sacar. Ahí va, ya está, rápido. Bueno, ¿listo? Sí. ¿Qué siente? ¿Qué le pasa? ¿Quién habla? ¿Quién murmura? ¿De Checa? Checa, por eso murmullo. Bueno, ahora sí, Liche Cordillo, vamos de nuevo. Capítulo 1. Disposición comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva. Sección primera, normas generales. Artículo 2532, ámbito de aplicación. Un chico que se allana. El chico que yo le dije, lea el título, leyó todo. A medida que me digan ley 26.994, promulgada. En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributo. Bueno, varias cosas dice esta norma que todos ustedes ya conocen. Primero me está definiendo que la competencia para regular en materia de prescripción es de la Nación, es del Congreso. Me está diciendo que son normas de fondo, tanto para Jujuy como para la Antártida. Esto primero. Esta es una definición. Por eso está en este Código Civil y Comercial. Pero luego, la última parte hace una salvedad respecto a una materia específica que todos ustedes conocen en la práctica. Es como si la norma me estuviese diciendo, ojo, las normas en materia de prescripción son de la Nación, es decir, son potestad de la Nación, porque tiene que ver con el nacimiento o la extinción de derechos, personales o reales, no importa. Entonces, estos derechos, que son derechos civiles o comerciales, diríamos hoy, derechos privados, bueno, son competencia de la Nación, como el dictado de esas normas son competencia de la Nación, ¿no? De las normas civiles y comerciales. O sea que tiene lógica lo que dice hasta aquí la norma, no dice nada nuevo si uno conoce derecho. Y la última parte dice, sin embargo, las legislaciones locales, ¿y quiénes son las legislaciones locales? Usted piensa naturalmente en quiénes. Las provincias, sí, pero también pudiera ser por delegación de las provincias el municipio. Dice, pueden dictar normas sobre prescripción, ¿de qué tipo? Liberatoria, porque dice esta última el renglón, no dice eso. Bueno, y esta última es, si usted lee cómo viene, primero se nombra la adquisitiva y después a la liberatoria, ¿o no? En el artículo. Bueno, entonces sobre estas últimas pueden regular lo que quieran las legislaciones locales. Esto es lo que hace que usted sepa, por ejemplo, que usted pregunta, ¿cuánto debes de API? 12 años. No, pero averiguá porque seguramente ya tenés prescriptas ciertos años. ¿O cuánto debes de la tasa general de inmuebles acá en Rosario? Tanto. No, pero fíjate porque algunos deben estar prescriptos. ¿Qué dice la ordenanza? ¿Por cuántos años son exigibles? Está diciendo la ley la competencia de la Nación, pero la misma norma te dice, pero yo permito, delego
que si la provincia o el municipio quiere, en materia tributaria, esto le hace lo que acabo de decir, regulará entonces la legislación local. Esto es lo primero que nos dice el artículo, recuerden ustedes. ¿Qué más? Vamos con el siguiente artículo. ¿Quién lee? 2533. Sí. Carácter imperativo. Las normas relativas a la prescripción no pueden ser modificadas por convención. Esto es muy interesante, ¿no? Primero que le está dando carácter de orden público a las normas en materia de prescripción. Yo quiero que entiendan de nuevo por qué. La razón es la misma que di hace un rato. Porque son normas que definen la extinción o el nacimiento de un derecho de fondo, personal o real. Entonces dicen, las normas en esta materia son imperativas. Es decir, ¿son subsidiarias? No. ¿Son supletorias? No. ¿Son dispositivas? No. Entonces me dicen, no son negociables. Ahora, ¿qué es lo no negociable? Nada es negociable en materia de prescripción. Ojo, lo que me está diciendo la norma no es eso. La norma me está diciendo que el estatuto de la prescripción, es decir, la estructura legislativa de la prescripción es imperativa y no negociable. Pero una vez que una persona tiene una prescripción ganada, esa prescripción ganada forma parte de su patrimonio. Piensen ustedes, yo hace 14 años que poseo este terreno. Yo tengo ganado en mi patrimonio, no el terreno, sino esos 14 años de posesión, ¿sí o no? Claro, esto es lo que explica, por ejemplo, que si a mí me sucede chía en la posesión, a ella le faltan 6 para el sucapir. Suma de posesiones, y no 20, es porque mi posesión está en mi patrimonio y ella puede aprovecharse. ¿Yo acaso no puedo enajenar lo que llamamos cesión de derechos posesorios todo el tiempo en materia de negocio inmobiliario? Y no puedo negar, no puedo ceder, no puedo negociar algo que no esté en el comercio y que no esté en mi patrimonio. ¿Entienden ustedes? Quiere decir que cuando dicen que la normativa sobre prescripción es imperativa y por lo tanto usted dice es no negociable, está diciendo que vos no podés cambiar las condiciones. Vos no podrías decir, por ejemplo, que nosotros acordamos que si yo poseo tu campo por 12 años es mío. No podríamos modificar esa normativa sobre su capión. Pero sí que la prescripción ganada, ¿y qué significa la prescripción ganada? Aquella que ya transcurrió el tiempo, que es en definitiva lo que negocia el sujeto. Los efectos jurídicos del tiempo que ya ganó. Para entender bien esto, alguien que lea el artículo que se titula Renuncia. Renuncia, ¿qué artículo es? 25. 36. Bueno, a ver. Renuncia. Renuncia. La prescripción ya ganada puede ser renunciada por las personas que pueden otorgar actos de disposición. Queda claro entonces que si yo puedo renunciar, quiere decir que yo puedo darle valor a mi autonomía de la voluntad, ¿sí o no? Porque me dijo 2 artículos anteriores que es imperativo, entonces usted a lo mejor, asustado y apurado, puede decir, yo mañana lo apuro y le digo, ¿son de orden público o supletoria? De orden público. Entonces usted puede renunciar, usted tiene derecho a la autonomía. Ahora sabe que sí. Claro, porque no está usted renunciando o no está modificando la estructura de un instituto de fondo. Usted lo que está haciendo es un acto dispositivo sobre un derecho patrimonial que ya tiene, la prescripción ganada. Por eso le exige la capacidad para disponer, ¿no? Claro. Vamos de nuevo. La prescripción ya ganada puede ser renunciada por las personas que pueden otorgar actos de disposición. La renuncia a la prescripción por uno de los codeudores o coposeedores no surte de efectos respecto de los demás. Pero déjela ahí, porque después sigue hablando de obligaciones. Cuando dice codeudores, por supuesto son los derechos personales, pero cuando se mete con los coposeedores, se mete con nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Entendieron este apartado? Entonces, ¿la prescripción ganada se puede renunciar? Sí, no hay ningún problema. Vamos a suponer que nosotros 3 somos coposeedores de un lote, los 3. Tomamos el lote de al lado, que está vacío y como abandonado, y nos pusimos a coposeerlo. Si Richie Bordini renuncia a esa posesión, puede hacerlo. Pero nosotros no nos vemos afectados, para nada, dice la norma. Porque claro que no tenemos afectado. O sea que la renuncia de uno, dice, cuando es coposesión, no afecta a nosotros. Lo mismo en codeudores. Lo mismo en codeudores. Bueno, hasta acá entonces estamos de acuerdo. ¿Qué sabemos hasta acá? Lo que recordamos, digo, de los años anteriores. La prescripción puede ser liberatoria o extintiva. Las normas que la regulan son de competencia nacional. Las provincias o municipios pueden legislar solo sobre prescripción liberatoria tributaria. En principio las normas son imperativas, es decir, no hay margen para la negociación. Aquí la autonomía de la voluntad en cuanto al estatuto de la prescripción está muy limitado, pero ya aprendimos que la prescripción ganada ingresa al patrimonio del prescribiente y por lo tanto en ese sentido esta sí es
renunciable, y con esto me abre el camino a pensar que es relativamente disponible, como esto que dije, cesión de derechos posesorios, por ejemplo. Hasta acá estamos de acuerdo todos. Perfecto. ¿Cuándo puedo invocar la prescripción? ¿Qué me dice? El 2536, por favor. Invocación de la prescripción. Sí. La prescripción puede ser invocada en todos los casos, con excepción de los supuestos previstos por esta ley. ¿Qué dice la norma? Primero me dice que siempre que haya acontecido la prescripción puede ser alegada. Siempre. Y luego me dice con excepción de los casos legales. Uno podría pensar, con buen criterio, que la ley se cuida y dice, por las dudas, digo, con excepción de lo que la ley especial diga. Habrá un caso en el que no. La regla es entonces que la prescripción puede ser impuesta, alegada en cualquier caso. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier caso. Personal, real. Ahora pregunto. Cuando la norma dice, excepto las previsiones de ley, pregunto a este grupo ahora, ya que hoy encabezó individualmente, puso el cuerpo por todos, Rodríguez, pregunto al grupo entero, ¿en qué casos en la materia real justamente la acción es imprescriptible y por tanto nadie puede oponer la prescripción? Las acciones reales en general son imprescriptibles. ¿Se acuerdan ustedes? Por tanto, ahí hay un caso de excepción legal. Porque cuando la norma dice la prescripción puede alegarse en cualquier caso, excepto los que la ley impida, te dice, bueno, acá tiene uno. Las acciones reales son imprescriptibles, ¿sí o no? Papá murió en el 64 y parece que dejó un lote en Chascomús. Yo hoy, en el 2018, pasaron 50, 60 años, quiero ir a reivindicar el lote que papá dejó. ¿Puedo hacerlo? Claro que puedo. Otra cosa es la defensa que pueda oponer el eventual ocupante, pero yo tengo derecho a accionar. Si mi acción fuese prescripta, no tendría derecho a accionar. Habría un plazo de caducidad de la acción. Las acciones posesorias, por ejemplo, ¿son imprescriptibles? Las acciones posesorias son imprescriptibles, por ejemplo, la accesoria de despojo. No, aquí ¿cuánto prescriben? Al año. ¿Qué otra acción de los derechos reales es imprescriptible? Además de las reales. ¿Qué otra acción de los derechos reales es imprescriptible, según lo que ustedes han estudiado? Por ejemplo, ¿qué otra acción es imprescriptible? ¿No? A ver quién se acuerda. Nos tenemos que ir a los derechos reales sobre cosa propia. Recorto la mitad la escena. Hacemos como un juego de preguntas y respuestas. Le saco los 10 que no, quedan 10 en la pizarra. ¿Qué acción es imprescriptible? La acción de partición ¿de qué? ¿Qué se parte? Bueno, la acción de partición de condominio es imprescriptible. Acuérdense, ¿cuándo puede pedir la partición un condominio? En cualquier momento. No me venga con el condominio forzoso, que es otra cosa, es justamente aquel que impide partir y es la excepción, como usted sabe. Pero la acción de partición de condominio cuando procede es imprescriptible. O si nosotros nos mantuvimos 18 años juntos, significa que ya ninguno puede pedir la partición. No, para nada, nadie puede obligarnos a mantenernos unidos. Es decir, que claramente la acción de prescripción del condominio es otro ejemplo de acción imprescriptible. Entonces la norma es bastante clara y bastante coherente, ¿no? Dice, se puede invocar la prescripción en cualquier caso, pero hay que ver, salvo aquello en lo que la ley me diga, aquí no podés alegar la prescripción. Mirate, hay otros casos, ¿verdad?, en el derecho argentino. Por ejemplo, si yo tengo un crimen de lesa humanidad, no tengo la prescripción natural del derecho penal, ¿no es cierto? El sistema ha declarado que allí no hay prescripción. Es decir, que son situaciones donde la ley se contradice a sí misma porque, realmente se contradice, no digo que lo haga erróneamente, la ley que dispuso que siempre el tiempo genera efectos jurídicos dice, acá vamos a levantar la veda, el tiempo puede pasar todo lo que quiera, porque si hay algo objetivo es que el tiempo trasciende, no lo podemos parar, pero no le vamos a dar el efecto naturalmente, ¿cierto?, que podría tener en el derecho, porque la envergadura del caso, lo que usted quiera, justifica que no sea prescriptivo. Entonces ahí aparecen, ¿no es cierto?, las acciones imprescriptibles y que están aquí entonces, y puede haber tantas como la ley cree también. Las acciones reales fueron imprescriptibles desde siempre, pero los crímenes de lesa humanidad son una creación jurídica de los últimos 20 años, 30, en términos del derecho argentino. Entonces,
La verdad que ven ustedes la dinámica en esto. No está mal que la norma diga la prescripción se puede alegar en cualquier momento o invocar en cualquier momento, excepto las previsiones legales. Hace bien, porque no sabemos mañana qué otra acción podrá ser declarada imprescriptible. ¿Se dan cuenta ustedes que por qué son excepcionales? Porque la regla es que las acciones prescriban para dar seguridad jurídica. Yo tengo que dar certeza de que esto después de tanto tiempo no va a variar, porque si no vivo en una zona de incertidumbre permanente. De allí que la prescripción genere efectos o consecuencias. No es un capricho del sistema que el tiempo, porque sí, genera consecuencias. El tiempo genera o aporta al valor seguridad jurídica. Nos guste o no. Aunque eso a alguien le deje un sabor de injusticia. Yo no puedo perseguir 52 años más tarde a alguien que habría cometido un delito que ha prescrito porque su pena máxima es de 15 años y por lo tanto ha prescrito hace 30. Yo tengo que saber que esto genera seguridad jurídica. Entonces, ahí está claro el asunto. Y me meto, para cerrar esto, sobre el tema de los sujetos. Y les voy a hacer también algunas preguntitas como las que hice sobre las acciones. A ver, el 2534, ¿quién lo lee, por favor? 2534. Sujetos. La prescripción opera a favor y en contra de todas las personas, excepto disposición legal en contrario. Bueno. Después sigue, ¿no es cierto? Y dice... Los acreedores y cualquier interesado pueden oponer la prescripción, aunque el obligado o propietario no la invoque o la renuncie. Bueno, vamos a dividir la norma entonces en dos partes. La primera en general que dice cuáles son los sujetos prescribientes, activos o pasivos posibles. Todos. Pero dice la norma todo. ¿Y todo qué significa? Toda persona humana, toda persona jurídica, pública o privada. Esto es lo que me está diciendo. Ahora, luego, ¿qué me dice renglón seguido? Excepto previsiones de ley. Entonces yo le pregunto, deme usted un ejemplo en derechos reales donde la prescripción no pueda ser alegada en razón del sujeto. En razón del sujeto. Porque en razón de la acción ya quedó claro en el artículo anterior. Pero, a ver si entienden, ¿no? La regla es todo sujeto puede alegar o ser demandado por prescripción. Pero luego me dice salvo previsiones de ley. Entonces yo le pregunto a usted, deme un ejemplo, en materia real, donde la prescripción no proceda en razón del sujeto. Cuando yo, por ejemplo, quiero usucapiar en contra del Estado, ¿puedo siempre? No. Si hablamos de qué objeto no puedo, del dominio público del Estado. Ahí el Estado es refractario a la acción de prescripción. Entonces ahí tiene un caso en donde en razón del sujeto no procede. Por tanto, la prescripción la puede alegar o cualquier sujeto, sí, mano tronco, es decir, salvo que la ley impida en ese caso, ¿cierto? Y algún supuesto en el que el sujeto te impida a vos, y si te falta, por ejemplo, capacidad para adquirir por prescripción. Un niño de 16 años o 15 no puede alegar usurpación del inmueble, por más que viva allí desde que nació y su padre haya estado 10 años antes, porque le falta capacidad para adquirir inmuebles. Entonces, cuando la norma dice cualquier sujeto y luego dice al renglón seguido, salvo las previsiones de ley, doy algunos ejemplos simplemente porque yo, dándoles ejemplos, les pruebo la diferencia cualitativa que está docente, que entonces, cuando vos das un ejemplo, le probás al otro que sabés de lo que hablas. Adelante. Entonces, les doy ejemplos para ilustrarlos. Pero usted no puede sacar solo ejemplos, puede darle 20 más. Pero ahí tiene dos claros típicos. Uno que pudiera pretender accionar y le digo que no, otro que pudiera ser demandado y le digo que no, porque el estatus del sujeto impide una u otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, nos vamos a analizar el último artículo del título. Habrán visto que dejé un artículo en particular en disposiciones comunes. ¿Cómo se llama el que dejé pendiente? No me refiero al pago espontáneo, porque el pago espontáneo a mí no me importa nada, porque el pago espontáneo, que es la última norma, es de los derechos personales. El pago espontáneo es el que dice, si usted no tuvo obligación forzada de pagar, pero lo hizo, no puede luego reclamar. Volvemos al debate de las obligaciones naturales. ¿Sí? ¿Está claro lo que digo? Por las dudas, ¿no? ¿Está claro? Estamos todos de acuerdo. ¿Una obligación natural usted está obligada a pagar? Sí. ¿Puede ser forzada a pagar? No. Porque ¿qué va a poner usted cuando la demanden? Y si usted pagó igual porque es buena gente, porque no sabía que prescribió, ¿el juez la puede aplicar de oficio a la prescripción? No. ¿El juez puede aplicar de oficio a la prescripción? No dice Richie Bordini y me desafía. ¿Qué dice el resto? Yo vengo acá y soy un juez. Y usted viene y me dice, le quiero cobrar
¿Sabe qué? Le quiero cobrar a Vitone. Acá tengo, miren ustedes, acá tengo el pagaré, que no sé cuánto, que me firmó en el 89. Y Vitone se desespera, no sé cuánto. ¿Y cuántos son? $102.000 con 50 centavos de dólar. Y Vitone viene y paga. Y yo digo, voy y advierto todo. 3 veces prescribió la acción. 3 veces. 1, 2, 3. ¿Yo tengo que darle curso al pago o tengo que alegar el oficio de la prescripción? ¿Qué dice usted? Vamos a, antes de leer el artículo que quedó, al artículo 25, 51, 52 y 53. ¿Qué dice el 25, 52? Bueno, 25, 52, alguien en voz alta. Facultades judiciales. El juez no puede declarar de oficio la prescripción. ¿Le gusta? ¿Está resuelto el conflicto? ¿Por qué no puede? Porque es un derecho privado, no importa que la normativa sea de orden público. ¿Por qué no puede? No me satisface. Porque Vitone está obligado a pagar. Porque la prescripción no extingue la obligación, extingue el derecho del acreedor a cobrar forzadamente. Si no, se lo enseñaron mal. ¿Está claro lo que digo? Yo llevo el pagaré del año 59 y el juez me tiene que habilitar la acción, hoy, en el 2018. Y voy contra Vitone. Y si Vitone, porque es una cristiana reconversa, o porque no sabe nada de derecho, o porque sabe que soy buena gente, me paga, paga bien. Y el juez no puede decir, no, no tiene usted por qué pagar, váyase a su casa, o sea, todo. No puede decir. No debe decir. Porque ella sigue obligada a pagar. La obligación nace para ser honrada. Sí, ojo, porque yo no quiero ofender a ningún colega. Es cierto que ante no tener capacidad forzosa de cobro, uno dice prescribió. Pero entienden la diferencia. No es lo mismo la extinción por renuncia, no es lo mismo la extinción por confusión, no es lo que la extinción por prescripción. Porque por eso existe la categoría obligación natural. Que fue un invento de los romanos para decir, bueno, ya no hay posibilidad de imperium del Estado auxiliándote a cobrar. Pero naturalmente el obligado sigue obligado. De allí sale la razón de por qué el juez no puede alegar de oficio. No deberíamos invocar, aplicar. ¿Estamos de acuerdo? La prescripción. Bueno, muy bien. Ya que estamos en este capítulo de las normas procesales en materia de prescripción, después volvemos al otro. Y vean ustedes que acá de nuevo vuelve, escucho ya el ruido de los procesalistas que dicen el código vuelve a tornarse inconstitucional porque un código de fondo no debe tener normas procesales. Ya sabemos que es una batalla perdida, por lo menos a hoy, 14 de octubre. Así que, bueno, vamos a ver dos cosas para cerrar esto. ¿Cuál es la vía procesal adecuada para invocar la prescripción y cuál es la oportunidad procesal? Ustedes saben que son dos cosas distintas. Vía es en qué proceso, la oportunidad procesal es en qué momento. Entonces, alguien tiene el 2551 y otro empalma sin solución de continuidad con el 2553. ¿Qué les parece? Bueno. artículo 2551. Vías procesales. La prescripción puede ser articulada por vía de acción o de excepción. Bueno, y ahora, Oportunidad procesal para oponerla. La prescripción debe oponerse dentro del plazo para contestar la demanda en los procesos de conocimiento o sea, un ordinario, un sumario, ajá. y para oponer excepciones en los procesos de ejecución. Los terceros interesados que comparecen al juicio, vencidos los términos aplicables a las partes, deben hacerlo en su primera presentación. Está clara la distinción, ¿no? Las partes no pueden decir que no tuvieron ocasión, porque si son partes, el que fue demandado, porque se presenta a contestar la demanda, el otro, el juicio de ejecución al momento excepcional. Pero el tercero, supongo una tercería de dominio, el tercero que es un acreedor enterado que están por repasar el lote sobre el que tiene una hipoteca, aparece en otra instancia del proceso, alegará la prescripción en el momento que aparezca. Bueno, muy bien. Estamos de acuerdo. Volvemos a la primera parte porque se nos va a ir con este tema, ahora sí, la tarde, en los pocos minutos que quedan. Volvemos a las disposiciones comunes y lo que nos quedó pendiente de las disposiciones comunes
es el artículo 2537. ¿Cómo se llama el artículo 2537? Modificación de los plazos por ley posterior. Bueno, antes de que lo lean, y lo vamos a leer juntos, este nos vuelve al siempre complejo tema de la aplicación de la ley en el tiempo. Es decir, los efectos temporales de la ley. Este es un coletazo del artículo 7. ¿Se dan cuenta, no? Es decir, ¿qué pasa? Oberti empezó a poseer un terreno hace 12 años y hoy le cambiaron la ley. ¿Qué ley le aplico a la usucapión de Oberti? ¿Aquella que existía mientras ella poseyó o la que ahora se suma y resulta que le faltan tantos años para poseer? Famoso tema de la aplicación de la ley en el tiempo. Por supuesto que es un tema siempre complejo, porque, bueno, justamente muchas veces interpretar o decidir esto con criterio lleva a la pérdida o a la adquisición de un derecho o de una oportunidad. Ya ustedes son expertos en los debates que generó el viejo artículo 3 de Vélez más Borda y ahora el artículo 7, ¿no es cierto?, que ya conté, hijo de Gemelmacher, y ahora el nuevo 7, ¿no es cierto?, propuesto por Rivera en la Comisión de Reforma, que por ahora es eso nada más, pero si sale va a volver a complicar la escena, como les dije ya, porque si se aprueba el nuevo código con la norma 7 de Rivera, nosotros vamos a pasar a tener de 2 modelos 3, porque hoy tenemos las normas de Vélez que tienen que aplicarse retroactivamente a los casos pendientes, las del nuevo Código Civil y Comercial por los 3 años hasta ahora, probablemente 4 el año que viene de vigencia, más la nueva 7 si se aprobara la de Rivera, que también habrá que ver cómo se aplica y juega con esas cuestiones pendientes. Vale, por ahora tenemos el pánico un poco más achicado. Hecha aquella presentación, vamos a ver cómo es en materia de prescripción el tema. No olviden que estamos en un terreno donde dijimos que las normas son imperativas. Estamos en un terreno de competencia nacional. Entonces, lo que va a decir el artículo que alguno va a leer, lo va a entender usted en ese marco. Yo voy a usar luego, si ustedes no lo entienden bien, la pizarra para dar un ejemplo y se dirán a matematizar, que en realidad tienen que hacer matemática. Alguno lo va a entender más rápido y a otro, el que le cueste más, se va a entender menos. Pero es una cuestión de números. ¿De acuerdo? Con toda esta prevención. ¿Quién va a leer? Modificación de los plazos por ley posterior. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Bueno, primero hay que decir que esta es la regla porque esta es la regla del artículo 7. La irretroactividad de la ley. O sea, las leyes rigen para el futuro. Esta es la regla de hoy. Si no existiera esa regla sería el caos, ¿verdad? Porque entonces supongamos que mañana yo dicto una ley que dice que la nueva edad para casarse son los 35 años. ¿Qué hago con todos los casados? ¿Vuelven a ser solteros, digamos? ¿Qué hago con los hijos? Comprenden ustedes que la irretroactividad tiene que ser una regla. Esto es así. Ahora, también saben ustedes que las leyes pueden aplicarse retroactivamente en muchas circunstancias. La ley penal más benigna, cuando la propia ley lo diga, a cursos en proceso de ejecución, a contratos en curso de ejecución o a los defectos, hay que ver. Entonces, en este caso, olvidándonos ahora del artículo 7, la norma primero lo repite y dice, en materia de prescripción, ¿qué norma se aplica? La norma vigente al momento de la prescripción en curso. Es decir, que cuando Berti empezó a poseer un lote, existía tal ley. Esa es la ley, a priori pareciera, con la que ella va a intentar la prescripción adquisitiva, aunque la misma haya cambiado 2 veces durante los 20 años. Esto es lo que parece decir la norma. La vamos a leer de nuevo, pero por supuesto quienes se han anticipado por ansiosos ya saben que el segundo párrafo nos va a complicar. Vamos de nuevo. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Ajá. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley. Bueno, esto parece un trabalengua, pero no lo es. Es cuestión de hacer números en la carpeta, en la cabeza o en la pizarra. ¿Lo hacemos? Vamos a suponer, Berti, ¿quiere usted ser el ejemplo? Vamos
vamos a suponer que usted empieza a poseer, es decir, inicio, voy a poner acá de la posesión. Vamos a hacer posesión adquisitiva nosotros, porque es la que nos importa en derechos reales, en prescripción adquisitiva, ¿no? Porque esto juega también para el territorio. Prescripción inicia la prescripción adquisitiva. ¿Y qué significa que inicia la prescripción adquisitiva? Que en el caso que es lo que inicia a hacer, poder a poseer, pongámoslo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ella inició, hoy, vamos a suponer, hoy es 14 de noviembre del 2018. Hoy, la ley vigente, ¿cuántos años le exige a ella para el Usucapil? ¿Cuánto le exige? 20. Hoy, la ley vigente, ¿cuánto le exige? 20 años. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 20. O sea que según lo que dice la norma, ¿cuándo lograría Usucapil? O ver, vamos a suponer números redondos. Los intervalos del derecho no se cuentan así, pero vamos a hacer números redondos. ¿El 14 de noviembre de cuándo? 14 de noviembre del año 2038. Yo difícil llegue, pero bueno. Estamos de acuerdo. Si acá se dictara otra ley, se dictara en el medio otra ley, supongan ustedes, en el 2030, nueva ley, año, ¿qué pasa? ¿Qué es esa cajita musical? Me voy a dar vuelta, ¿eh? Año 2030 se dicta una nueva ley que exige $30 años para el Usucapil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Claro. ¿Bajo qué sistema, según el segundo párrafo del artículo que se está leyendo, va Usucapil verde? ¿Bajo el de la vieja ley vigente o bajo la nueva ley? Vamos a leer el segundo párrafo. Le dice, Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos. De nuevo, todo el artículo. Sin embargo, Todo el artículo. a todos. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas. La vieja. Si por la vieja se exige más tiempo que el de la nueva, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes. punto hasta allí. ¿Es el caso de la pizarra? No. No, porque el caso de la pizarra es que la ley anterior establece un plazo, entonces acá no habría problema. Vamos al problema. ¿Estamos de acuerdo? Voy a plantear ahora que la nueva ley, vamos al segundo ejemplo, hagan la misma ecuación. En el 2022 se dicta una nueva ley, año 2022, que exige 10 años para Usucapil. ¿Estamos de acuerdo? Exige menos que la anterior. En el caso anterior era al revés. La nueva ley exigía más. Si exige lo mismo no hay nada que discutir, no hay modificación de la ley. ¿Exige más o menos? Bueno, si exige menos que la anterior, ¿qué me dice la norma? Porque la regla es que yo digo, según lo que leímos, que Oberti va a Usucapil siempre por la ley vigente al momento de inicio de la prescripción. O sea que debiera Usucapil por esta. Pero luego me dice, si la vieja ley establece un plazo mayor que la nueva, vamos con el sin embargo. A ver. Sin embargo, si por esa ley La vieja. se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, Ajá, ¿estamos ante este caso? Sí. Entonces, quedan cumplidas una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes. sí, pero ¿contados de cuándo? Contado desde el día de su vigencia. Ah, momento. Entonces, vamos a suponer que esta ley entró a regir el 1 de abril de 2022. Porque yo no puedo aplicar una ley nueva para atrás, esto no es derecho penal, cuando no existía todavía la ley.
Entonces, lo que me dice la norma es, sin embargo, si la nueva ley establece un plazo menor, te permito que apliques la nueva ley siempre que el plazo que ella fija, contado desde su vigencia, termine antes que el tiempo que faltaría para cumplir con el plazo de la vieja. Entonces yo pregunto acá, la nueva ley entró a regir el 1 de abril del año 2022. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto pide para Usucapión? ¿Desde cuándo lo tenemos que contar? ¿Cuándo podría Usucapión convertir? 32. En cambio, si yo aplico la ley vieja, ¿cuándo tendría que Usucapión? Entonces acá entra perfecto, le conviene la ley nueva. Pero un momento, vamos a leerlo aquí. ¿Cómo sigue? Excepto Ahí está la segunda excepción. Excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley. Voy a dar el ejemplo, ahora un tercer ejemplo. La fecha es lo que me cambia todo. Yo soy de matemáticas. Voy a un ejemplo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Con el mismo borro lo del medio. Miren acá. Vamos a ver cuándo aparece la nueva ley y qué plazo fija. Vamos a suponer que la nueva ley se dicta en el año 2034. Entonces, yo dicto una ley acá, nueva ley. De nuevo, vamos a suponer que entra en vigor el 1 de abril del año 2034. ¿Me siguen? Y esta nueva ley exige 10 años para Usucapión. ¿Exige más o menos que la vieja? Menos. Pareciera que según la primera parte del segundo párrafo yo tengo que aplicar esta. Pero no, porque la excepción del segundo párrafo dice, se aplica la nueva, excepto que el plazo de la vieja ley terminara antes que el cómputo de la nueva. Vamos de nuevo. Si yo aplicara la nueva ley, que siempre la tengo que aplicar desde su fecha de vigencia, entró a regir en el 2034, ¿exige cuántos años? 10. ¿Cuándo podría Usucapión partir? ¿El 1 de abril del 2000? En cambio, si ella sigue atada a la ley vieja, ¿cuándo logra Usucapión? Entonces, ¿qué aplica? La ley vieja. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es con los ejemplos que se llevan casi, pagué mi año de la guayo. Esto no lo puede decir cualquier pintado que para la casa. Quiero que sepa. Bueno, perfecto. Me hago otra. Y así como llegué, me voy. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos mañana entonces. Vengan listos con dudas, Me mandan el correo los muchachos. Profesor, ¿puedo mirar las faltas? Sí, poder mirar puede, pero ¿quién habla? A ver, momento. No me molesta. A ver. El número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo, me voy. ¿Qué quieres? ¡Ay, Dios mío! ¿Escuchás ahora? Tengo el profesor Ah, ¿qué onda? Para rendir es fallo nomás, ¿no? Sí. Bueno, nos vemos, gente. Hasta la próxima. Si el último cierra la puerta, ahí el celular. Carlos, Que tuve que tocar.